nuestros hermanos de la iglesia primitiva vivían persecución y vivían momentos realmente complicados para poder unirse. Estaban siendo perseguidos, asesinados, secuestrados, y creo que hoy es una bendición de Dios que podemos dormirnos en paz y con la libertad de poder predicar a todo el mundo el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, siéntete feliz y comprometido de poder venir a nuestra reunión. Y me gustaría platicarte que para mí el comienzo de este año fue pues, un poco bastante complicado por diversas circunstancias que de pronto empezaron a pasar en mi vida. Fue como un trancazo de repente, no sé si de mis propias decisiones, tal vez de la vida misma, ¿no? Del conocimiento que uno va teniendo, pero fue bastante desafiante atravesar distintas cosas. En muchos momentos me sentí solo, me sentí tal vez débil, sin la fuerza para poder superar muchas de las dificultades que se avecinaron y que tal vez todavía pueden llegar a venir, ¿verdad? Sin embargo, creo que a pesar de todo esto, nunca me había sentido tan cerca de Dios como me he sentido en todo este proceso tan difícil para mí. Y eso me hizo darme cuenta que a pesar de las dificultades que pueda haber en la vida, a pesar de los momentos tormentosos, Dios está siempre presente en nosotros. Y creo que es incluso cuando más se deja ver en esos momentos tan difíciles. Me gustaría leer una escritura que está en Juan 16:33. Dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y quiero recordar conmigo, tal vez se nos pueda olvidar muchas veces, ¿verdad? Tal vez no conozcas sobre el mensaje de Jesús, tal vez hoy eres invitado, pero no importa quién seas, amigo o hermano, no importa qué hayas hecho, Dios nos ama y nos busca. Busca levantar nuestro rostro para llenarnos de su gracia y su presencia en nuestras vidas cada día. Recordemos, hermanos, aquellos que conocemos de la palabra del mensaje de Jesús. Nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Cristo Jesús. Y como dice en Apocalipsis 22:20, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesús sea con su pueblo santo. Bienvenido a la iglesia de Cuernavaca. Hasta la oración, por favor. Gracias. Amado Dios, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu presencia, Señor. Porque sabemos que con tu gran amor estás aquí entre nosotros, que a pesar de lo que podamos vivir, sean felicidades o tristezas, siempre estás acompañándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos consuela y nos guía para poder llevar la vida. Gracias por el sacrificio de Jesús, que ayudamos a recordarlo siempre en nuestro corazón, Señor. Gracias por mis hermanos, porque nos podemos unir y nos podemos amar los unos a los otros. Bendice esta reunión, bendice a mis hermanos y que la paz sea con todos. Te agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Jesús.
ustedes para compartirles lo que es la Santa Cena, y al mismo tiempo es un reto, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, cada vez que me pongo a analizar lo que fue el sacrificio de Jesús, lo que fue la crucifixión, hay sentimientos encontrados. A veces me da vergüenza porque siento que no le he correspondido como debería, y otras veces me da mucha alegría porque sé que, aunque no lo merezco, Él lo hizo. Entonces, como que es difícil, ¿no?, el querer transmitir eso a mis hermanos, porque a veces ni yo sé lo que siento. Pero, pues, ¿qué les parece? Mejor dejamos que la Biblia sea la que, ¿sabe? Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan 4, del 9 al 10. Yo les voy a leer la versión que Dios habla hoy. Dice así: Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Leo esto y digo, así yo no corresponda al sacrificio de Jesús. Él ya lo hizo, Él ya se sacrificó y lo hizo incluso antes de saber cómo nosotros íbamos a reaccionar. Digo, yo creo que sí sabía, ¿no?, pero no nos obligó a seguirlo, no nos obligó a que estemos aquí, a que estemos sacrificando incluso cosas, ¿no?, en agradecimiento a lo que Él hizo. Él nos amó primero y por consiguiente espera que nosotros le respondamos así. Entonces, ahorita que tomes el pan y el jugo, piensa en eso. Digo, no estamos obligados a estar aquí. Jesús no nos obligó, Dios no nos obliga a un teniendo el poder. Es un compromiso que cada uno de nosotros estamos intentando, estamos esforzándonos por hacer. Entonces, si hay algo que todavía te aleje de Dios, si hay algo que haga que te sientas como yo, avergonzado de acercarte a Él, este es un buen momento para que ores, que pidas perdón y hagas ese compromiso. Recuerda, Él ya te amó. Si tú quieres corresponder amándolo de regreso, ya sabes por dónde empezar, ¿sale? Acompáñame. Dios, Padre del cielo, buenos días tengas hoy. Muchísimas gracias te doy porque me dejas estar aquí con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia. Gracias, Padre, porque realmente es un privilegio estar aquí. Perdona nuestros pecados, perdónanos porque hay veces en las que yo personalmente no hago las cosas que a ti te agradan. Ayúdame a tomar ese compromiso, ayúdame a recordar que Jesús murió para que yo estuviera bien, libre de pecado y pudiera acercarme a ti. Y ayúdame con esos retos que tengo que me están costando trabajo, ayúdame a trabajar en ellos, ayúdame a mis hermanos a trabajar en esos retos. Y Dios, permítenos y tennos paciencia, tennos mucha paciencia. Gracias por ese amor, gracias por el sacrificio de Jesús. Y eso te lo quiero orar, pedir en el nombre de Señor Jesús. Amén. Resistencia
gracias. ¿Qué tal? Días todavía, buenos días. Estoy muy contento, la verdad muy agradecido con Dios esta oportunidad que me permite compartir nuevamente una clase. Agradezco mucho a Dios, también agradezco a nuestros líderes. Y también es muy saludable, ¿no?, que varios de nosotros, los hermanos que participamos de manera regular, dando alguna clase, alguna aportación, que podamos irnos desarrollando, ¿verdad? Creo que nuestros ministros nos dan la oportunidad a los hermanos de poder compartir el mensaje para que el cuerpo vaya creciendo. No solamente debemos en algún momento recibir una clase, sino también aportar lo que hemos aprendido. Quiero agradecer mucho de verdad a Dios esta clase y también quiero mencionar, hacerte una pregunta antes de orar y de iniciar con esta exposición. Quiero preguntarte cómo va tu ayuno. ¿Vamos bien? Recuerda que estamos ayunando con un propósito. Se anunció el miércoles pasado y se ha transmitido a los grupos. Como comentaba Alberto, a lo mejor no todos estamos enterados, pero si no lo estabas, ya lo estás ahorita. Así que es un momento para ayunar. Acordamos como iglesia ayunar todo el día porque
estamos ayudando para que todo esté en manos de Dios en nuestra conferencia mexicana. Nuestra conferencia mexicana, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes, para quién de los aquí presentes va a ser su primera conferencia? Levanten la mano. Muy bien. Ok, excelente, muy bien. Para que los que vayan a hacer su conferencia se munden adelante. ¿Quién más? Bueno, ya somos varios, ¿verdad?, los que hemos ido a varias conferencias mexicanas. Y la conferencia mexicana es una fiesta enorme, así lo describiría yo. Como podemos ir conociendo a un montón de hermanos, hemos reunidos al pueblo de Dios, de las iglesias internacionales de Cristo, lo que es en México, y podemos interactuar, ¿no? Todas las conferencias que hay son bastantes. La realidad es que hay hermanos que no conoces, pero de verlos el Espíritu te identifica y te hermana. También es importante mencionar que las clases son muy edificantes. Normalmente la iglesia solicita a los hermanos que van a presentarnos una clase con gran experiencia en el ministerio, y todas las clases son edificantes. Amén. También, hermano, otra cosa que te quiero comentar: si te quedaste fuera de la conferencia, hay lugares para ir a servir dentro de la conferencia. Por ejemplo, en el cuidado de niños y en algunas otras actividades, que si bien a lo mejor no vas a estar en la clase, al estar en la conferencia sirviendo, puedes relacionarte con toda la gran fiesta que pueda haber. La canción que cantamos seguramente la oirás cantar cerca de 1250 almas al unísono, y eso seguramente te va a llenar de gozo. Hermano, es de verdad increíble lo que creo que vamos a vivir como Iglesia de Cristo de la República Mexicana. Nos toca la gran dicha de ser los anfitriones. Hermano, vamos a iniciar con una breve introducción. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, un libro que escribió John MacArthur. Hemos analizado de alguna manera cada una de las formas en las que Jesús llamó a cada uno de los discípulos de Jesús, los 12, aunque había muchas más personas que seguían a Jesús. Pero también hemos analizado sus luchas, sus personalidades, la manera en cómo se enfrentaron y cómo crecieron. En este libro, sacado netamente de las escrituras bíblicas, podemos ir recorriendo las personalidades de cada uno de ellos, a fin de que podamos nosotros ir identificando con cuál de esas mismas luchas y características nosotros nos vamos de alguna manera homologando, y podemos ver que puede ser de alguna manera ganadas estas batallas. Amén. Sin embargo, uno dentro de los 12 que traicionó a Jesús. Y es el día de hoy que vamos a ver la última clase del libro, que se llama Judas Iscariote, el traidor. Ayúdame, por favor, acompáñame en oración. Vamos a orar por la clase. Señor muy buenos días. Muchas gracias por ser tan bueno. Eres un Dios grande, maravilloso. Es un regalo poder conocerte, Señor. El poder convivir contigo es de verdad apreciar la gracia de Jesús, y que nos haces felices, nos llenas de tantas cosas. Compartí a mi hijo Gabriel hace un momento la bienvenida. Aún de los momentos difíciles, tú te encuentras con nosotros. Muchas gracias, Dios. Señor, te queremos pedir en una sola voz que podamos recibir una enseñanza que venga de tu corazón, que venga de tu enseñanza bíblica, que venga de la Biblia, para que podamos ir edificados, salir edificados después de recibir esta conversación, Señor, esta clase. Señor, utiliza mis palabras, las láminas de exposición, para que podamos transmitir un mensaje fidedigno. Ayúdanos a ser discipulados en el corazón, que cada uno de nosotros podamos interiorizar lo que vamos a ver, leer y escuchar, para que nos ayude a seguirnos transformando. Y si hay alguno de aquí, Señor, que aún no te conoce, ayúdalo para que esta clase, Señor, sea el motivo principal para que se acerque y pueda recibir, Señor, el gran amor que tú nos das para todos los que te conocemos. Señor, quédate en control del resto de mis palabras, como te decía ahorita, y también te oramos, Dios. Aprovechamos este momento para orar por las necesidades de tu pueblo. Hay muchas veces en los mensajes que circulan en los WhatsApp, hermanos que están pasando por necesidades en ocasiones espirituales, necesidades físicas, necesidades de empleo. Dios, ayúdanos a que cada una de esas expresiones que ponemos ahí de angustia sean escuchadas por ti, para que nos consueles el corazón y nos ayudes a resolver ese tipo de situaciones complejas que
incluso tus hijos pasados. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a desarrollar nuestra fe, y es en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús que te damos todo eso. Esto, amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en realidad es el último capítulo del libro. Es retante escuchar o ver una escritura, de alguna manera, el último capítulo del libro de El Traidor. Lamentablemente, Judas, dentro de los 12, dentro de aquellos que convivieron cercanamente con Jesús, fue aquel que su corazón nunca estuvo cerca. El libro aborda de alguna manera muy apropiada cómo Jesús convivió con el Iscariote, con Judas el Iscariote, cómo le enseñó, cómo convivió con él, que seguramente vio muchas ocasiones cómo Jesús sanaba, cómo Jesús limpiaba a las personas, cómo Jesús perdonaba, y él presenció todo eso. Quiero comentarte que en una de las conversaciones previo a preparar la clase, platicaba yo con mi esposa y le decía, quizá Judas pudo haber sido el Iscariote. Recuerden que hay Judas, lo vimos en las clases pasadas, otro Judas, Tadeo, o bien este es Judas el Iscariote. Comentaba yo con mi esposa que quizá Judas en algún momento, que la Biblia no lo describe así, que Judas pudo haber sido un saduceo. Recuerda que la misma Biblia nos enseña que los saduceos no creían en la vida venidera. Me decía mi esposa, no lo creo, porque vio sanar a las personas, vio hacer milagros a Jesús, convivió con él, y entonces al ver todo ese tipo de milagros que hacían, se dio cuenta de que Jesús, su reino no estaba. Eso me hizo aún pensar más que no había excusas en el corazón de Judas, porque no solamente no pudo haber sido saduceo, y si lo era antes de conocer a Jesús, en el momento que convivió con Jesús, caminó con él, lo vio sanar enfermos, lo vio expulsar demonios, se debió haber dado cuenta del poder que tenía. Y bueno, Judas es ampliamente nombrado en la Biblia. Está aquí en la presentación, que por cierto también acostumbro a enviar las presentaciones que comparto, te las envías en WhatsApp a los grupos. Si alguien lo puede circular, está muy bien. Quiero decirte que este material está previamente enviado a David. Siempre es una práctica que ocupo, ¿verdad? Para darle de alguna manera, pues él es nuestro ministro, conoce por mucho más que nosotros, para que en su momento pueda ser corregido, mejorado, o en su caso validado. Así que estos apuntes están enviados a David, puede distribuirlos sin ningún problema, están extraídos totalmente de la Biblia y del libro Dos hombres comunes y corrientes. Judas es ampliamente nombrado en la Biblia. Mira, nada más, está en los 4 evangelios. Está en Mateo, aparecen 3 escrituras, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, en los 4 evangelios está claro que Judas estaba nombrado y aparecía cerca de Jesús, en los milagros de Jesús, como su acompañante, como su discípulo, y se encontraba dentro del círculo más cercano. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que Judas no estaba a lo lejos, es decir, traicionó a Jesús porque no lo conoció. Podemos ver que Judas en estas escrituras, al aparecer en los 4 evangelios, podemos ver que Judas era una persona muy cercana a Jesús. Estaba con él gran parte del tiempo. Seguramente lo escuchó casi todas sus enseñanzas, sus sermones, lo acompañó en los milagros, pero también quedó registrado a los ojos de los evangelistas los errores y el corazón de Judas. Él era de los más cercanos. Cuando Jesús elige a los discípulos, también elige a Judas. Pero vamos a ver un poco más acerca del significado de su nombre. Recuerda que es Judas Iscariote o el Iscariote, y hay algunas connotaciones importantes que queremos referir. Se puede desglosar en 2 partes, el nombre Judas y Iscariote. El nombre Judas, como ya lo vimos en la clase pasada con Judas Tadeo, en las clases anteriores, Judas significa Jehová guía. Es decir, nos decía David, si no me equivoco, fuiste quien compartió la clase, cuando sus padres denominan a Judas, si quizá Judas Tadeo, pero también el Iscariote querían que su hijo fuera guiado por Dios, ¿no? fuera de alguna manera enseñado, guiado en su vida terrenal.
y le pusieron el nombre Judas, que también en algunas traducciones pudiera interpretarse que significa alabanza por supuesto a Dios. Iscariote. Bueno, Iscariote hay dos probables significados. Uno de ellos es Ishkeriot, que significa hombre de Keriot, una ciudad de Judea, es decir, que Judas Iscariote era como decir David de Cuernavaca. No eres de Monterrey, ¿verdad, David? David de Monterrey, ¿no? ¿Hay algún otro David por aquí? Levante la mano. ¿No? Bueno, si hubiéramos otro David, a lo mejor sería David de Monterrey y David de Cuernavaca, ¿no? Bueno, es el mismo caso que tenemos aquí quizá de Judas. En este caso Judas era de la región de Ishkeriot y es una de las probables traducciones que sea Judas el de Iscariote. Pero también hay otra de las traducciones o interpretaciones que sugiere que los Iscariotes, el Iscariote era un significado de una palabra latina de sicario. Vimos acerca del celote, ¿te acuerdas? Simón el celote, ¿es correcto? ¿Te acuerdas que Simón el celote fue una clase pasada que también revisamos? El celote era un grupo, una facción radical dentro de los judíos, un grupo nacionalista extremista que se le consideraba lo que hoy denominamos un terrorista, ¿verdad? Y hablamos de que había entonces los celotes. Algunos creen que también existía el grupo de los iscariotes, grupos nacionalistas que estaban en contra del dominio romano y que de alguna manera estaban enojados, estaban molestos, estaban llenos de muchos sentimientos negativos, en los cuales de alguna manera querían la liberación de todos los judíos, ¿verdad? Bien, ahora, te comentaba hace un momento, Judas fue parte de los discípulos, fue dentro del grupo más cercano de los apóstoles de Jesús. Y ahí vamos a ir a la Biblia, por favor. No le puse se me pasó al momento de copiar la cita bíblica. Sin embargo, podemos encontrar que dentro de las Escrituras, cuando se habló acerca de quiénes eran los discípulos que Jesús había llamado, dentro del grupo más cercano se encontraba Judas. Vamos a leer, permíteme por favor, en un próximo mensaje, cito correctamente la Escritura. Dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Es decir, que dentro de los 12 apóstoles, mencionaba nuevamente, dentro del grupo más cercano, se encontraba una persona que iba a traicionar a Jesús. ¿Cómo era el ambiente cultural dentro de, como ya hemos hablado, el ambiente cultural de la época? Porque en muchas ocasiones se considera que Judas pudo haber perdido, el Iscariote pudo haber perdido la fe. Vamos a revisar algunos aspectos de su contexto de la época. Bueno, había una dominación romana, como te decía, el Imperio Romano había logrado crecer y había logrado conquistar gran parte del Medio Oriente, y entonces la dominación de una conquista, normalmente en esas épocas era una conquista militar, pero la conquista militar iba acompañada también de una conquista cultural, de una conquista económica, de una conquista, y como había resistencia de los pueblos, se daba la esclavitud y una represión militar, de tal manera que había muertos, había esclavos, había una serie de leyes que de alguna manera seguramente mantenían dominado al pueblo judío y anhelaban volver a los tiempos del rey David. ¿Te acuerdas del rey David? ¿Sí te acuerdas que fue uno de los, si no me equivoco, el segundo rey de lo que es los israelitas, ¿verdad? Después fue su hijo Salomón. Y entonces fueron épocas, hablando del rey David, donde los judíos, Israel había prosperado también a través de diferentes batallas militares donde Dios los había guiado y se formó una nación fuerte. Bueno, pues los judíos tenían en mente todo ese contexto histórico y anhelaban y deseaban normalmente un reino de ese tipo. Entonces, imagínate la dominación cómo llegó a sus vidas. Seguramente muchos de los judíos estaban molestos, devastados, decepcionados, estaban queriendo de alguna manera liberarse,
y es donde surgen estos grupos nacionalistas que te decía que estaban buscando romper el dominio de los romanos. Había un gran ambiente religioso. Recordemos que había los fariseos, había los judíos, los israelitas, había también otros grupos que también existían, algunos fueron los celotes, algunos mencionan los iscariotes, etc. Había una cantidad importante de movimientos religiosos y que también estaban buscando influir otros externos para tratar de a las personas que decían no solamente ganar una batalla militar, sino también cultural. Había, como te decía, estos sectas y movimientos existían de manera muy importante y había entonces eso generaba expectativas mesiánicas. Es decir, expectativas donde las escrituras del Antiguo Testamento, que ellos las tenían muy presentes y donde se hablaba de la llegada de un Mesías que iba a liberar a su pueblo, entonces había una gran expectativa que iba a llegar el Mesías. La sociedad agraria básicamente era la agricultura, era la pesca, como hemos comentado. Ese era el ambiente donde en su momento Jesús y los discípulos se desarrollaban en ese momento. La educación y cultura, te decía, existía una tradición donde los padres enseñaban a los hijos, muchas veces a partir de la cultura o de la enseñanza verbal, o algunos podían asistir a las sinagogas donde recibían un poco más de enseñanza. Decía Gabriel, mi hijo, hoy nosotros podemos venir a la iglesia de manera muy libre, podemos recibir una clase bíblica, pero es decir, también importante que hoy en algunos grupos, en algunos lugares del mundo, sobre todo lugares del corte socialista o lugares también del Medio Oriente, los países árabes, donde los cristianos al día de hoy son perseguidos y donde no se puede de alguna manera reunir libremente. Es aquí donde nosotros debemos de valorar también el poder tener una reunión de este tipo y aprovechar. ¿Qué debemos aprovechar? Aprovechando de la reunión, el cantar, el gozar, ¿no? El poder de verdad buscar a Dios en la alabanza, el poder saludar a los hermanos que normalmente vemos cada domingo, que no faltar a tu reunión, ¿verdad? Nosotros, como hemos dicho, es importante, la Biblia dice, no faltes a tu reunión. No dice, si tienes una boda, falta la reunión. Si tienes un cumpleaños, falta la reunión. No dice eso. Dice, no faltes a la reunión. Hay casos extremos, como enfermedad, como temas de trabajo, ¿verdad? Que se entienden, pero no interponemos primero una diversión externa a venir aquí a aprender de la palabra. Así es. Es una de las características o de las convicciones que creo que debemos de seguir hablando de ello. Amén. ¿Cómo era el carácter de Judas? Vamos a leer primero Juan 12, 3, 6, versión 2 habla hoy, y vamos hacia allá. Tomó como medio litro de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió con él a Jesús los pies, y luego se los secó con sus cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que más tarde iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 monedas de plata y se dio el dinero a los pobres? Dijo esto no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que se ponía en ella. Y bueno, mira, que es un versículo, unos versículos bastante importantes de ver. Él acompañaba a Jesús, iba con él. Es más, hasta tenía una responsabilidad de un cargo, como muchos de nosotros podemos tenerlos hoy en la iglesia. Pero ocupaba esa responsabilidad para su beneficio. ¿Cierto o no? Es una enseñanza súper importante. Muchos de nosotros hemos servido o sirven al día de hoy en algún ministerio. Esto nos debe nosotros hacer pensar para qué estamos y a quién estamos sirviendo. Los ministerios no deben de ser entonces para nuestra propia gloria, para nuestro propio beneficio. Si vamos a servir en la alabanza, es para alabar a Dios o para protagonizar un escenario. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos igualmente a predicar una clase, no es porque nosotros queramos una felicitación de los hermanos, sino es para edificar la iglesia y exaltar el nombre de Dios. Si tenemos el liderazgo de un sector, básicamente es para edificar también a los hermanos, estar al cuidado de ellos, no para otros fines. Entonces ahí es bien importante también ver que aquellos incluso que pueden estar o podemos estar cercanos a Dios y en el servicio, puede nuestro corazón estarse desviando.
¿Qué vemos allí entonces? Vimos a un Judas avaricioso, vimos a un Judas hipócrita, porque él agarraba del dinero de la bolsa y se lo llevaba para sus propios fines. Se servía del servicio que a su vez él tenía que hacer. Y no solamente se servía robando el dinero, sino también lo utilizaba con argumentos, porque a lo mejor él sentía que ese era de él ese dinero. Y decía, oye, ¿por qué lo están utilizando para comprar ese perfume, para utilizarlo lo pudimos dar a los pobres? Es decir, había hipocresía y tenía una doble cara. Eso es una escritura, porque todos los que estamos aquí en la iglesia, hermano, por supuesto que estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a tentaciones, y es un llamado de atención para nosotros, para todos, para que discipule las escrituras en nuestro corazón, que si tenemos un servicio o si estamos en la iglesia cerca de Jesús, no lo utilicemos para nuestros propios fines, ni nosotros seamos o veamos el ejemplo de Judas como lo fue avaricioso, hipócrita y discipulador. En ese sentido, nuestra reacción, nuestra forma de dirigir nuestro corazón debe ser para servir a Dios, para exaltarlo a Él. Todo lo que somos debe ser para servir. Sin embargo, Judas desde allí mostraba, como decimos, mostraba el cobre. ¿Quién era? ¿Y qué crees? Que otros lo veían. Así que si algunos de nosotros somos aconsejados, discipulados o reprendidos por un hermano en alguna conducta que ve de nosotros, debemos de recibirla. Y debemos de agradecerla y no de ponernos a la defensiva. Quiero decirte que algunos hermanos, después de las clases que Dios me ha permitido dar y David nos ha también permitido compartir, algunos hermanos me han llamado a solas y me han dicho, ¿sabes qué? Creo que te faltó esto en la clase y yo lo agradezco mucho. ¿De acuerdo? Porque eso nos ayuda a crecer y debemos de mostrarnos agradecidos. ¿Qué vemos aquí? Un hombre avaricioso, un hombre codicioso, ¿no? Alguien que quizá no examinó su propio corazón. Sí. Y es importante que examinemos nuestro corazón y nuestros motivos. Así es. Bien, ahora, el inicio de la traición. Desde mi punto de vista, la traición de Judas no inició en un momento y ya. Vamos a ver unas partes de la Biblia donde dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Sin embargo, podemos ver que quizá todo llevó un proceso. Quizá las expectativas de Judas no eran las que en su momento él pensaba de Jesús. Hubo un proceso de alguna manera en la cual Judas no renunció a ciertas cosas, no él mismo no analizó su corazón y inició la traición. Vámonos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 18 al 21, y podemos leer. Dios habló, aquí están las escrituras también, hermanos, si gustas leerlos. Cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús le dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Jesús les dijo: es uno de los 12, el que mete el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se irá como está escrito de él, pero hay de aquel que lo va a entregar, más le valdría no haber nacido. Jesús ya sabía que le iban a traicionar, y Jesús conocía el corazón de sus 12 discípulos, conocía muy bien el corazón de Judas. Sin embargo, llegaba el momento en que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado y glorificado. Ahora, ahorita vamos a hablar sobre si es o no culpable Judas, porque algunos agnósticos que han querido de alguna manera desacreditar la Biblia o desacreditar las convicciones cristianas, dicen que él fue un instrumento para que Jesús fuera traicionado. Y esto de alguna manera muchas veces quiere hacer que nosotros dudemos de lo que está escrito en la Biblia, y más hoy que estamos repletos de redes sociales, estamos repletos de youtubers, que ahora los youtubers ya parecen maestros de vida, ¿verdad? Y que influyen en los jóvenes, en la mente y nosotros, y porque ya dicen que hay un evangelio escondido, están de alguna manera haciéndonos dudar de lo que dice la Biblia. Incluso quiero mencionar también que hay un famoso evangelio que le llaman el evangelio de Judas, es un evangelio apócrifo.
que hace por ahí de los años 80-90 tuvo mucho auge de alguna manera y se quiso mostrar al mundo como si fuera el agua tibia del libro, ¿no? Como si Judas y Jesús se hubieran puesto de acuerdo y que finalmente Judas hizo lo que hizo porque Jesús se lo pidió. Eso es falso, ¿no? Eso lo que quiere hacer es desacreditar nuestra fe y desviar nuestros corazones. Entonces estos evangelios apócrifos empezaron a circular siglos después de la resurrección de Jesús. Es decir, fueron historias inventadas por diversas personas que de alguna manera empezaron a circular y después hubo gente que en su ignorancia las toma como válidas. Alguien las agarra en una red social que lo único que le importa es que le pongas un like o un me gusta porque van a monetizar el video y suben contenidos muy sensacionalistas. Y algunas personas, si no están bien preparadas, lo creen. Y entonces van a pensar que lo que dice la Biblia no está correcto, o está quitado, o está parchado, o está manipulado. Ese famoso Evangelio de Judas, y hay otro libro apócrifo que se llama un evangelio aparentemente de José de Arimatea, mencionan de alguna manera esta situación de que fue una situación acordada, y eso no es cierto. La Biblia lo describe a Judas como que fue un diablo. Entonces allí estamos viendo que fue el corazón de Judas quien realmente no fue transformado y fue lo que hizo que entregara a Jesús. Continuamos con la traición. Bien, en Lucas 22, vamos a leer del 1 al 6, Dios habla o dice, llegaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban buscando la manera de matar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, apellidado Iscariote, que era uno de los 12. Fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los oficiales del templo acerca de cómo él podía entregar a Jesús. Ellos se pusieron muy contentos y convinieron en darle dinero. Judas estuvo de acuerdo y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera tanta gente alrededor. Fíjate, llegaba la fiesta de la Pascua y el Sanedrín o el poder político religioso ya estaba buscando de alguna manera aprender a Jesús, pero no se animaban porque tenían miedo de la gente, seguramente a esas alturas, que iban a aprender. Jesús ya había hecho tantos milagros, había dicho muchos sermones que habían transformado los corazones y habían despertado una nueva esperanza, y la gente lo seguía. Sin embargo, entonces estos maestros de la ley no se animaban porque ya veían de alguna manera lo que Jesús estaba haciendo y como lo ha seguido haciendo el día de hoy en nuestros corazones. Satanás entró en Judas y Satanás le hizo caso. Satanás influyó en Judas. Sin embargo, algo importante que quiero decir: Satanás, aunque entró en Judas y influyó en él, el libre albedrío de Judas siempre estuvo intacto, como lo está en cada uno de nosotros, nuestras libres decisiones de decidir en nuestra vida cristiana qué actuación vamos a tomar. Además, algo importante aquí dice, después de acordar el precio, dice que Judas comenzó a buscar la oportunidad. Es decir, estuvo analizando, estuvo viendo, estuvo reflexionando cuál era el momento más oportuno. No solamente lo hizo un traidor, lo hizo un cobarde, porque vio el momento donde había menos gente y donde podía estar Jesús sin tanta gente y quizás más fragilidad. Entonces buscó de alguna manera el momento, porque se empezó a buscar el momento, una oportunidad para entregarse a Jesús. Y cuando vio esa oportunidad, ejecutó su plan. No solamente entonces era hipócrita, era avaricioso, sino también traidor, sino también era cobarde. Ahora bien, sin embargo, hay algo interesante. Judas traicionó a Jesús, avaro, traicionero, pero aquí vemos algo muy relevante. Vemos que el mal Dios lo puede transformar en bien. Judas y los maestros de la ley definitivamente querían hacerle mal a Jesús, lo vendió, ¿verdad? Querían parar de alguna manera el ministerio de Jesús y por eso lo llevaron de alguna manera a la cruz. Sin embargo,
Dios ese mal que le hacen a Jesús, entregarlo de alguna manera siendo inocente, viene a ayudarnos a todos nosotros para volvernos cristianos, para llevar a Jesús de alguna manera que sea exaltado. Vamos a leer Juan 13, 27 al 30, dice: en ese momento Judas tomó el pedazo de pan que Jesús se lo dio y salió corriendo. Era de noche. Después de que Judas se fue, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará él mismo y lo hará muy pronto. Quiere decir, hermanos, que a pesar de que Judas no traicionó, esa traición Dios lo ocupó para nuestro bien. Ya sabemos después, el siguiente desenlace: Jesús fue aprendido, Jesús fue llevado por todo un proceso, fue juzgado, fue golpeado, le pusieron la corona de espinas, le pusieron una capa roja, un lienzo rojo, púrpura, en el cual fue humillado, fue golpeado, lo llevaron supuestamente a juicio, y ya sabemos el destino que esto ocasionó fue la crucifixión de Jesús. Sin embargo, esto también Jesús lo dice: ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, el mal que Judas hizo, Dios lo transformó en bien para todos nosotros. ¿Cuál fue el final de Judas? Un trágico final. Mateo 27, 3 al 5, Dios habla y nos dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado a muerte, se arrepintió de su acción y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Es decir, Judas posteriormente se dio cuenta del mal que había hecho y entró de alguna manera en una tristeza, entró en un remordimiento tremendo, pero ya había hecho un acto terrible. Y buscó devolver las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Seguimos leyendo. Les dijo: he pecado traicionando a una persona inocente. Quiere decir que desde antes de la traición, Judas sabía que Jesús era inocente. ¿Estás de acuerdo? Él sabía que era inocente. Y cuando lo traiciona, y cuando ve que está matando a Jesús, ve que está muriendo, dice: he pecado traicionando a una persona inocente. Reconoció su traición. Pero ellos le respondieron: ¿y a nosotros qué? Ese es asunto tuyo. Imagínate también la dureza, ¿verdad? De aquellas personas que estaban también habían cautivado a Jesús. ¿Y a nosotros qué? Es asunto tuyo. Tú te metiste en este problema, tú no lo diste, tú resuélvelo. Entonces Judas arrojó el dinero del templo, salió corriendo, se fue y se ahorcó. Fíjate, que empezó tanto a Judas haber traicionado a Jesús, que quiso devolver el dinero, el motivo que lo había llevado a vender a Jesús. Los encuentra en una escena difícil y cruel, y le dice: no es asunto nuestro, perdón, aquí hay algo. No es asunto nuestro, no es asunto nuestro, arréglalo. Él fue y el remordimiento lo llevó a ahorcarse. Mira, aquí quiero mencionarte varias cosas, hermano, aprovechando de lo que en ocasiones vivimos en la vida cristiana. Mira, ser cristiano creo que es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. Es el regalo más hermoso, pero también tiene desafíos importantes ser cristiano. Hay que reconocerlo, ¿no? Estamos expuestos a muchas situaciones y ese tipo de situaciones puede hacer que nos decepcionemos y puede hacer que también nuestro corazón se fríe y nuestro corazón deje de ver a Jesús, como en su momento le pasó a Judas. Judas tuvo un trágico final. Y he conocido a muchos hermanos que se van de la iglesia y por más que les insistes, se van de la iglesia. Y mira, muchos de ellos los he visto con destinos trágicos. Nos conocemos, ¿cierto? ¿No? Afortunadamente algunos regresan y restauran su relación. Algunos de ellos ya con secuelas o situaciones en las cuales, por sus decisiones, por alejarse de Dios, regresan con ciertas consecuencias. Sin embargo, lo bueno es que llegan nuevamente a los pies de Jesús. Es importante, hermano, entonces, si nuestra fe está débil, si nuestra fe está blanda, o si nuestra fe se está debilitando, que hagamos lo necesario para regresar a Jesús.
Busquemos orar, busquemos ayunar, busquemos reflexionar, interiorizar y también reconocer en nuestros corazones cuál es la parte de nuestra responsabilidad en estas situaciones. Porque Judas se sintió mal, Judas entró en una que dijo, he pecado, y quiso resarcirlo pegando las monedas, pero él fue dueño de sus decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, lo primero que debemos de hacer es no echarle la culpa a los demás. Debemos reconocer en nuestro corazón que nuestras decisiones son responsabilidades de nosotros. Si yo peco, no es responsabilidad ni de mi esposa, ni de mi hijo, ni de mi amigo, de nadie, es mía. Y Dios no está detrás del mal de nuestros corazones, somos nosotros. Para que nosotros podamos, antes de irnos de la iglesia, antes de tomar una decisión equivocada, ¿verdad?, no entregar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Va al cielo? Bien, ahora, algunas reflexiones. Vamos entrando a la parte final. Una de las cosas que a mí me impactó tremendamente es que Judas no fue transformado. Judas convivió con Jesús, seguramente durmieron juntos con los otros apóstoles, vio los milagros, vio cuando el mismo viento le obedecía, calmó el mar, vio quizá cómo resucitó muerto a Lázaro, y eso no me asombraba. Que él tenía un corazón muy duro. Hace unos días platicaba yo conmigo, estábamos teniendo una plática de un libro histórico bíblico que está leyendo, una historia sobre Jesús, desde el Jesús histórico, y le decía yo a mi hijo, estaba platicando sobre los contextos, que algo que me impresionaba mucho es que ese hombre no fue transformado. No fue transformado. ¿Por qué no fue transformado? Por la dureza de su corazón. Porque él nunca se sometió al cumplimiento de las Escrituras, nunca se sometió a lo que Jesús le decía. Seguramente fue necio, y en su corazón, aunque seguía con él, su corazón estaba lejos de Jesús. Y sabes, quieres que te diga una cosa, nos puede pasar a todos. Podemos estar en la iglesia, podemos estar en las reuniones, podemos dejar de leer, pero nuestro corazón no puede estar lejos de Jesús. Tenemos que hacer una introspección importante. Ahora, quiero compartirte una experiencia. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, algo así me pasaba. Yo recuerdo que estudiaba la Biblia, como te decía yo, con dos hermanos, y no sentía la transformación de lo que muchos me decían. Y fue hasta después que mi corazón se empezó a transformar y me rendí verdaderamente a Jesús. Y vi en ese momento cómo mi vida se empezó a transformar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Empecé a orar. Empecé a orar con verdadera dedicación. Yo recuerdo que venía yo reflexionando, y yo le decía a Dios en mis oraciones, yo no siento esa transformación, ese cambio de lo que muchos hablan de ti. Yo no siento que vaya yo cambiando. Ya tengo 2 estudios de la Biblia y yo no siento ese cambio. Yo, por ejemplo, llegaba a la casa y yo veía a mi esposa a solas llorando. Yo le decía, ¿qué tienes? Me decían, ¿no te han dado este estudio de lo que nosotros le hicimos a Jesús? Llegaba, estaba llorando, pero como decimos coloquialmente, a poco entendido. Y yo la veía y me asombraba. Yo no sentí eso. No sentí esa transformación. Entonces, dije, ¿qué pasó? Algo está mal en mí. Algo está sucediendo, y me puse a orar. Me puse a orar de corazón a Dios y pedirle, ayúdame, quiero cambiar. Y en ese momento Dios dispuso los medios y los hermanos para poder. Y inmediatamente después sentí cómo la Biblia empezó a penetrar en mí de una manera poderosa y me sacudía cada rato, hasta que tuve, gracias a Dios, la oportunidad de ser bautizado y renacer de mi espíritu. Judas no experimentó eso. Si alguno de nosotros aquí presentes no ha experimentado esa transformación, no dejes de orar, no dejes verdaderamente de humillar tu corazón, ponerte de rodillas, poner también tu corazón de rodillas, no solamente físicamente, y suplicarle a Dios que venga en tu ayuda. Y la Biblia dice que Dios no desprecia el corazón que se encuentra en esas condiciones. Sigue orando. Seguramente Judas nunca lo hizo. Fue cambiado. Siempre estuvo intacto su libre albedrío. ¿Por qué estuvo intacto? Porque se arrepintió, porque se dio cuenta. Si él hubiera estado todo el tiempo cegado por Satanás, él se hubiera reflexionado y dijo, he entregado a un hombre inocente.
Él mismo se dio cuenta de sus actos y se dio cuenta, soy responsable de lo que hice. Fue dueño de sus actos. Él traicionó a Jesús con su libre albedrío. Judas se perdió la fe, se alejó del propósito. Él quería un Mesías redentor, pero terrenal, que quería que restaurara de alguna manera el reino de David. Jesús fue mucho más allá. Eso es un tema terrenal. Nos dio la esperanza de una vida eterna. Amén. Ya sabemos que los motivos de Judas eran egoístas, su corazón era duro, falta de arrepentimiento y tenía contacto con el Sanedrín. Es altamente probable porque cuando él fue y habló con el Sanedrín, estas personas eran tan religiosas que no entraba cualquier persona al Sanedrín, eran como la élite religiosa. Seguramente no tenía contacto con ellos. Entonces aquí podemos ver que también si tú tienes contacto con personas que te están robando tu fe, te recomendaría que reflexiones y valores si están influyendo para bien o para mal en tu fe. Claro. Es importante evaluar eso también. O si estás viendo alguna circunstancia en las redes sociales que muchas veces más que ayudar contaminan, ¿verdad? Y que quieren pareciera que te enseño en su momento, venderte el agua tibia y lo que buscan es un clic que le des like para que ellos les represente una ganancia económica. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a las escrituras. ¿Qué podemos hacer también? Escuchar las clases de otros hermanos, de otros ministros, predicadores de nuestra iglesia, donde tenemos muchísimo material. O inscríbete a la escuela bíblica que tiene nuestra iglesia, que es un proyecto de Dios. Hay varios diplomados que a muchos de nosotros nos han ayudado a comprender un poco más profundamente las escrituras. Así es. Todos este tipo de situaciones donde Judas era egoísta, era avaro, utilizaba el dinero para su propio beneficio, que propiciaron fue presa fácil de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si tú te mantienes orando, estudiando las escrituras, poniendo atención de alguna manera a los mensajes bíblicos, no vas a ser presa de Satanás. Pero si tú cumples tus propios propósitos, quieres tus propios egoísmos, vas a ser presa de Satanás y te va a engañar. Te va a engañar. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en el crecimiento espiritual. Amén. También sabemos, hermanos, que la traición de Satanás estaba también ya en la Biblia, proféticamente establecido, Salmo 41:9 y Zacarías 11:12-13, que Jesús iba a ser traicionado. Sin embargo, lo que queremos decir que no porque haya parecido que Jesús iba a ser traicionado por Judas, le quita a Judas la culpabilidad y la responsabilidad de haberlo traicionado, porque te decía, siempre tuvo su albedrío intacto. Lo que quiere decir es que Dios en su soberanía ya había visto que ese hombre en su libre albedrío lo iba a traicionar. Vamos a ir a las conclusiones, hermano, espero que esté reuniendo. Venga, Víctor. Ahora cuando nos pregunten cuántos libros hemos leído, ya ves que hay encuestas que nos hacen, ¿cuántos libros lees al año? Yo le decía a mi esposa, me decía una pregunta, me decía, si me preguntan cuántos libros he leído al año, yo le decía que al menos 30, que es la mitad de la Biblia. Me decía, no, eso no se vale, me decía, eso no se vale, tienes que decir un libro que es la Biblia. O sea, es que la Biblia significa conjunto de libros. Ya estábamos bromeando sobre este tema, pero estamos estudiando un libro profundamente. O sea, que es Dos hombres comunes y corrientes. Si bien a lo mejor muchos de aquí lo han leído, lo han estudiado, ya sea leyéndolo por algún libro, que también lo mandamos por ahí, y ya hemos avanzado en la preparación estructurada de un libro que nos habló acerca de la vida de los discípulos. ¿Qué podemos concluir entonces, hermano, acerca de Judas como un trágico final? Su propio corazón, su propia conducta, retrocede un poco, lo llevó a un trágico final. ¿Qué lo hizo tener ese trágico final? El que aunque estuvo de cerca, su corazón estuvo lejos de Jesús. ¿Qué final quieres para ti? ¿Qué presente? ¿Qué futuro quieres para ti? ¿Quieres un final trágico? Acércate a Jesús. Si no te has convertido, tus padres te han insistido, o tu esposo o tu esposa, conviértete a Jesús. Amén. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Conozco miles de testimonios donde y seguramente habrá millones de hombres transformados y mujeres transformadas que agradecen y que ponen en el lugar más alto el encuentro, la transformación y el renacer de agua y espíritu. Así es. Y podemos concluir su final es trágico, pero también un final maravilloso, aunque sufrieron,
el resto de los 11 discípulos. Ahora, hermano, conclusiones del libro. Entramos a la parte final del libro. Hombres comunes y corrientes fueron transformados por Jesús. Amén. Hombres como tú y como yo, que vagábamos por la vida, en algún momento de nuestro destino alguien nos compartió y nos llamó mismo Dios por medio de otro hermano y fuimos transformados. Los discípulos siguieron voluntariamente a Jesús. Nadie los obligó. Había muchos siguiendo a Jesús, sin embargo, fueron 12 los que eligió Jesús como apóstoles, pero había muchos que lo siguieron y todos ellos lo siguieron voluntariamente. Te pregunto si tú sigues a Jesús voluntariamente. Amén. ¿Estás aquí porque te trajo alguien y te obligó? ¿O porque sientes más compromiso que venir con una necesidad, una convicción de venir a la iglesia? ¿No? Revisamos las personalidades a lo largo del libro, las personalidades de cada apóstol para darnos cuenta que en una similitud con ellos, nosotros podemos ser transformados. Amén. Es decir, ya vimos quién era Pedro, impetuoso. Ya vimos que era Tomás, escéptico. Ya vimos que Mateo era un cobrador de impuestos. Iba a decir que se parece a Sadman, ya lo dije, ¿verdad? Y otros discípulos tenían así su historia, y muchos de nosotros podemos luchar en su contexto de vida en cosas muy parecidas a los que los discípulos lucharon. Y lo que John MacArthur hace al momento de escribir el libro y analizar las personalidades de los discípulos es mandarnos un mensaje muy poderoso a nosotros y decirte, si ellos fueron transformados, tú también. Amén. Todos podemos ser transformados. Amén. Y ver hombres que tenían errores, los describen tal cuales son, no los maquilla, expone sus vidas a la luz de las Escrituras y fueron transformados y transformaron el mundo. Amén. Conocer la Biblia, pues entre comillas conocer, no nos asegura la conversión. Acuérdate de Judas el Iscariote, es el corazón. Alejarse de Dios tiene consecuencias trágicas, hermano. Consecuencias garrafales, consecuencias complicadas. Y algunos que se alejan de Dios, quiero decirlo también, algunos son abiertos y te dicen, he tenido esta serie de circunstancias. Algunos lo quieren maquillar, haciendo bien que te ha ido bien en el trabajo, en tu vida profesional, pero eso no es todo. Nosotros sabemos que Dios pone en bien más preciado el amor al prójimo que tu triunfo profesional, ¿cierto o no? Dios valora más el ayudar al necesitado que tú ganes una cantidad determinada en tu trabajo. Hoy el mundo, solamente un paréntesis, pone que el éxito es tener un buen empleo y ganar muy bien, y comprarte muchas cosas y publicarlas en las redes sociales. Ese es el éxito del mundo. Y no quiero decir que no es importante, todos tenemos que trabajar, pero a la luz de la Biblia eso lo pone como quinto, sexto, séptimo lugar. Pone como primer lugar el amar a Dios, el ser buen hijo. Amén. Pone por mucho antes el ayudar al necesitado, el arrepentirnos de corazón, el vivir unas vidas en honestidad, ¿cierto o no? Sin embargo, esa es la mentalidad bíblica. Sin embargo, el mundo cree que poner ese tipo de triunfos, donde te va muy bien, es el triunfo en la vida. Y sabes algo, muchos de nosotros lo creemos y empezamos solamente a cultivar la vida profesional y económica y descuidamos el resto de nuestras áreas. Entonces, queridos hermanos, el no conocer a Jesús tiene consecuencias trágicas, independientemente de que en una parte de tu vida profesional te esté yendo bien. Conocer a Jesús es lo más hermoso que te puede suceder. Así es. La esperanza y el regalo de Jesús es para todo aquel que con un corazón sincero se acerca a él. Ya lo vimos. Amén. Lo vimos a lo largo de la transformación de los 11 discípulos y después que sufrió a Judas Iscariote. Quiero despedirte, hermanos, con una última frase. Después de leer el libro, de revisar la historia de estos hombres y a manera de una frase de conclusión, hombres y mujeres transformados transforman su entorno. Amén. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias por esforzarte en enseñarnos lo que Dios quiere para nosotros y por estas clases que nos ayudan también mucho. Muchas gracias. Bueno,
Ya huele, como dijera David, ya huele a conferencia, ¿verdad? Ya huele a conferencia. Les voy a dar unos anuncios de la conferencia rápidamente. Dice, todos los hermanos que no se inscribieron a la conferencia mexicana y que tengan la buena disposición de ir a apoyar en el Ministerio de Niños, por favor, acercarse al final de la reunión con Carla, con Pepe y Carla. Todos los prejóvenes y jóvenes reunirse hoy al final del servicio con David y Eva en la parte de atrás del salón. Miércoles, reuniones por familias, y el domingo tenemos nuestra reunión igual a las 11 de la mañana. El Ministerio de Niños solicita donación de juegos de mesa para nuestra conferencia. Van a estar niños como 5 horas ahí en el salón, entonces pues, hay que llevar juegos y si alguien tiene, pues ojalá podamos ahí estar donando. Y un anuncio especial para los hermanos que nos apoyarán como maestros de niños en nuestra conferencia mexicana. Tendrán el próximo domingo a las 9:30 de la mañana del próximo domingo una clase de preparación. Acuérdense, maestros de niños van a apoyar 9:30 próximo domingo para una clase. Pues ya los demás esperemos que pronto lleguen y podamos dar lo mejor en esa conferencia también, que bien podamos hablar, como decía Víctor, a un montón de hermanos que no vemos desde hace mucho tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Gracias. Thank you.